Bueno, buenas tardes, ¿cómo van? Subí hoy al Tech Digital, vamos a apagar mi cámara para hablar un poquito ancho de banda. Subí al Tech Digital el, se me fue esto, el documento que vamos a usar hoy de base para la clase. Vamos a ver el tema de polarización. Les quería, eso sí, mencionar, ¿verdad? A todos porque algunas gentes me han hecho las consultas. Eh, Uno, que recuerden que el problema extra, el problema del Zener, ustedes tienen que conectarlo a su solución del rectificador. ¿Okay? No es que es un circuito aparte, es una extra. Ustedes luego del rectificador tienen que conectar el regulador con el Zener para ver cómo se mejora la respuesta. ¿Okay? Eso es parte del chiste, ¿no? Que ustedes vean cómo podemos mejorar con un regulador con diodo Zener la regulación de voltaje, o sea, cómo podemos eliminar ese rizado, ¿verdad? Entonces, eso es algo que les pido. Lo segundo que les quería recordar es que recuerden que la tarea hay que subirla al Tech Digital. Entonces, yo les puse ahí una carpetita para que me suban el archivo .zip, donde tiene que ir tanto la respuesta escrita que ustedes hicieron con sus cálculos a mano y las fotos que ustedes hayan montado de las simulaciones, y el archivo de simulación, además del archivo de generación de ondas. ¿Se acuerdan que tienen que generar un archivo que automatice la generación de ondas? ¿Ok? De los plots de las señales. ¿Ok? Bueno, si ustedes se dan cuenta, publicamos ya las fechas para las siguientes evaluaciones. Entonces, anótense esas fechas. No están los días exactos de entrega de las evaluaciones, por lo menos de los exámenes. Sí podemos decir que la práctica proyecto, que va a valer un 30%, se va a entregar el 15 de junio y ustedes van a tener 5 días para resolverlo. ¿Okay? Pero ya para las fechas de los exámenes y de las tareas tenemos, pero en particular de los exámenes, tenemos que coordinar pues con los demás cursos que ustedes estén llevando, porque recuerden que hay un transitorio en el reglamento de enseñanza y aprendizaje que prohíbe hacer 2 evaluaciones el mismo día. Entonces, no podemos todavía decir exactamente qué día van a ser el primer y segundo parcial. Lo que sí está definido es, como ustedes vieron en el mensaje que pusimos en el Tech Digital, es que están las semanas, o sea, por lo menos sabemos en qué semanas van a ser los exámenes. Entonces, sí, apéguense a esas semanas para poder, digamos, organizarse. Lo importante entonces es que el primer parcial va a ser la semana 14, que arranca el 13 de julio, en día a definir, y el examen 2 de BJT se aplicará la semana 18, que arranca el 10 de agosto. Esa es la semana de exámenes, tal cual ha sido definida en el nuevo calendario. Bueno, ¿alguna duda al respecto sobre este tema? ¿Alguna otra consulta que tengan con respecto a las fechas, exámenes, prácticas o tareas? Bueno, si no, yo abro el espacio ahora al final de la clase también para... Profe, yo sí Claro, sí, tengo, adelante. va a ser cómo están haciendo los exámenes de CA y los de sistemas, que son de marque con X. Como los desea, yo no los he aplicado, pero ya, digamos, he estado hablando con Aníbal y él me dice que se va a usar el mismo sistema, el GAP, para realizar los exámenes. Entonces, ustedes más o menos lo conocen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a entrarle al tema de polarización y de paso con este tema la idea es repasar un poquito lo que hemos estado viendo el modelo MOS, de cómo utilizar el transistor, ¿verdad? Para aplicaciones en las que tenemos que utilizarlo como un dispositivo analógico. Y la idea sería la clase siguiente hacer algunos ejercicios capaz de estructura del MOS y entrar en el modelo digital y con eso ir cerrando, ¿verdad? El modelo del transistor MOS. Estamos supuestamente en semana 9, así que vamos a tiempo. Tenemos 2 semanas más que podemos trabajar con calma en todo esto del MOSFET para ir fortaleciendo, ¿verdad? El tema. Y que quede bastante tiempo para que ustedes se preparen para el examen, que sería en semana 14.
Bueno, ahí les compartí la presentación que vamos a tener para hoy. Es el desarrollo de algunos ejercicios que ya les compartí por el TEC Digital. Y lo que nos compete ahora es, bueno, lo que se conoce como polarización CMOS o polarización de circuitos de amplificación, en particular lo que se conoce como análisis del punto de operación o punto Q del transistor. Todo este material está tomado del capítulo 17 del Razavi, en particular de esta sección 17.2, para que la tengan ustedes de referencia o si quieren utilizarla como refuerzo para lo que vamos a ver. Bueno, tenemos este problema. Quisiéramos utilizar el transistor en una configuración que me permita amplificar la energía de una señal. Como vimos en el desarrollo de la clase anterior, el transistor MOS conectado de determinada manera puede servir para amplificar, o sea, para hacer crecer la magnitud de una señal. Entonces, bueno, como estuvimos analizando un circuito parecido a este que tenemos acá, parece interesante, ¿verdad?, evaluar la aplicación de este circuito para amplificar, ¿verdad?, una tensión V-out, para amplificar una tensión V-in y producir una V-out que sea, pues, una copia magnificada, por así decirlo, de V-in. Por ejemplo, ustedes quieren conectar un micrófono y quieren amplificar dicha señal para hacerla salir, por ejemplo, por un parlante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sin meternos mucho en la estructura de cómo se construyen los micrófonos, normalmente los micrófonos pueden ser de distintas estructuras, micrófonos capacitivos, micrófonos inductivos y demás. Una realidad es que el micrófono, los micrófonos normalmente son dispositivos transductores que transforman ondas de presión sonora de algunos decibeles, ¿okay?, de presión sonora en voltaje. Es prácticamente un transductor, es el nombre que reciben este tipo de dispositivos y que ustedes van a estudiar más adelante en algunos cursos. Pues aquí lo que yo tengo es una presión sonora, ¿verdad?, que normalmente se mide en dBs, de presión sonora, se me fue el nombre ahora, ¿cómo se llamaba? El colmo. Hay que buscar cómo era que se decía esto. Es el colmo que se me haya ido eso, porque creo que es en la tesis doctoral, eso me pasa por tener 50 años ya, 52. Bueno, normalmente la presión se mide en pascales, ¿verdad? Y normalmente uno lo que utiliza en un micrófono es lo que se conoce como el sound pressure level, ¿verdad? El sonido de presión. Y ese sonido de presión generalmente se mide en pascales sobre alguna referencia, ¿okay?, que típicamente está en el orden del umbral de la audición, dBl, ya me acostumbré, perdón, okay, dBl. Entonces yo tengo que transformar algo aquí que es sonido en algo que es una señal eléctrica. ¿Okay? Y tengo oscilaciones de presión en un material, que puede ser el aire, y aquí tengo oscilaciones eléctricas. Bueno, estos dispositivos son muy buenos, pero no pueden producir mucha tensión a la salida. Generalmente un micrófono estándar produce algunas decenas de milivoltios. Algunos de los micrófonos profesionales que pueden conseguirse en los estudios de audio producirán a lo sumo de 200 a 300 milivoltios de salida para entradas de presión en el orden de los 90 dB SPL. 90 dB SPL son aproximadamente el sonido que ustedes escuchan en una discoteca, como en una fiesta donde tienen la música muy dura. Cuando están en un concierto de thrash, andan alrededor de los 100 dB SPL. ¿Ok? Y normalmente estos micrófonos a lo sumo me producen, ¿verdad? Si son muy buenos, algunas centenas de milivoltios, los micrófonos Starland andarán por algunas decenas de milivoltios. Bueno, esto es obvio, que resulta muy poca energía. Para amplificar, bueno, es necesario buscar la manera, ¿verdad?, de hacer que esta energía, o que esta señal gane en energía. Bueno, nosotros hicimos algunos análisis y vimos que esta configuración parece que produce una amplificación, ¿verdad?, entre V-in y V-out. Y queremos usarlo para amplificar nuestro micrófono.
El problema es que la entrada del micrófono es esta, ¿verdad? Típicamente es una señal que no tiene un valor en DC y que tiene una oscilación que llega a lo sumo, en este caso 20 milivoltios pico. ¿Qué sucede? Que 20 milivoltios es mucho menor que la tensión de umbral del transistor, ¿no es cierto? Eso quiere decir que este transistor no se enciende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque V-in es mucho menor que la tensión de umbral. O sea, el transistor está en corte. Fíjese que aquí V-in está en paralelo con V-gate source, ¿verdad? V-in es igual a V-gate source en esta configuración. Entonces el transistor está en la zona de corte, o sea, no está conduciendo. Por lo tanto, V-out, si este amigo no está conduciendo, ¿a qué va a ser igual? A VDD, ¿verdad? Porque la corriente que va por aquí es cero. Por lo tanto, no hay caída de tensión en RD. Yo puedo decir que en esas circunstancias V-out es igual a VDD, o sea, no voy a tener la señal que yo deseo amplificar. Bueno, tenemos que buscar entonces una manera de amplificar esa señal de una manera un poco más inteligente. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y tratar de polarizar ese micrófono. Darle alguna polarización al transistor, mejor dicho, no al micrófono. Pues una solución trivial, digamos, sería conectar a VDD este nodo, ¿no? Y así yo me aseguro que llevo al transistor a un punto de operación donde VGS la VGS igual a VDD, ¿verdad? Porque quedan en paralelo, VGS y VDD van a ser mayor que VT. Entonces, en ese caso, sí, el transistor está conduciendo. Pero, ¿qué sucede con esto? ¿Qué pasa con esa fuente? Ustedes conocen, ¿verdad? El principio fundamental de DCC, ¿verdad? Que dice que no debemos conectar fuentes de alimentación en paralelo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque uno se cortocircuita. Pues sí, ¿verdad? Se nos forma un cortocircuito y en realidad no, esta tensión en realidad pues va a... Alguna de las dos tienen que ganar, ¿verdad? A la hora de la verdad. Entonces, si suponemos que esta es una tensión, una fuente de tensión, Una va a cargar a la otra, profe. esa es una respuesta más exacta, ¿verdad? Si esta es la tensión del micrómetro, del micrófono, yo sé que esa, recuerden, no existe ninguna fuente que no tenga una resistencia de salida. No existe. Ok, solo en la pizarra, ¿verdad? Existen esas fuentes. O en los simuladores, las fuentes ideales, pero en la vida real, las fuentes siempre tienen una impedancia. Entonces, fíjese que lo que yo estoy haciendo es conectando una fuente que tiene un voltaje pequeñito con una impedancia, digamos, pongámosle que esta es la resistencia al micro, la estoy conectando en paralelo con otra fuente, ¿ok? Que también, ¿verdad? Tiene una resistencia, esta sería la resistencia salida de VDD, ¿verdad? Y un valor VDD, ¿verdad? Aquí. ¿No es cierto? Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Aunque esta sea una fuente, sea. Entonces, ¿qué sucede acá? Como estaba diciendo el compañero Asdrúbal, vamos a tener carga de fuentes y la fuente que sea más grande, o sea, la que tenga mayor valor de VDD y menor impedancia de salida, va a ganar, ¿verdad? O sea, que yo les puedo apostar, ¿verdad? Que esta fuente, que este valor de tensión acá va a ser aproximadamente VDD. ¿Por qué? Porque esta es una fuente que normalmente es una fuente bastante buena, viene de algún dispositivo regulador, ¿ok? Bueno, eso lo estudiaremos más adelante en los cursos que vienen, y tiene por lo tanto una resistencia de salida muy baja. Mientras que esta fuente que viene de un micrófono es probable que tenga una resistencia muy alta y esta tensión de acá va a ser muy baja. Entonces lo que va a pasar es que aquí yo voy a tener prácticamente VDD y por aquí voy a tener pasando una corriente, ¿verdad? Hacia el micrófono, que va a ser igual a VDD menos V micrómetro sobre
R micrófono. Pero como VDD es mucho mayor que VM, vean que VM es 20 milivoltios, ¿verdad? Y estos pueden ser varios voltios, o sea, esto es prácticamente cero. Entonces vean que, como decías Drupal, ¿verdad? Estoy cargando esta fuente, la estoy haciendo tragarse la corriente de la fuente de alimentación. O sea que este nodo de acá queda prácticamente fijo en BDD y no hay manera de moverlo ahí. Entonces no me sirve esta configuración. Tengo que buscar otra manera, ¿verdad? Entonces, de conectar el circuito, porque bueno, si aquí yo tengo VDD, es obvio que este transistor está encendido y lo más probable es que Vout sea constante. Es más, yo les puedo asegurar que Vout va a tender a 0 voltios, un poquito más de 0 voltios. ¿Ok? Entonces tenemos que pensar en otra manera de polarizar el circuito. Bueno, una manera de hacerlo es pensar, bueno, en realidad lo que yo necesito es que la tensión VGS sea lo suficientemente mayor que la tensión de umbral. Entonces yo puedo poner en serie con el micrófono una fuente VB que cumpla esta relación. Si es así, yo sé que M1 está siempre conduciendo. Y bueno, luego voy a tener que hacer algunos cálculos ahí, que luego vamos a ver más adelante, de ID y de RD, para asegurar que el transistor además está saturado, o sea, que se me cumpla esta relación que hemos estado viendo. De V drain source mayor o igual que V gate source. Si yo logro cumplir todo esto, entonces el transistor amplificará. ¿Por qué? Porque VGS ahora va a ser VB más VMIC. Fíjense lo que estoy haciendo es metiéndole como un offset, ¿verdad? Estoy montando a la señal de CA que tengo acá, V micrófono, la estoy montando sobre un nivel de CD. Esto es lo que yo tendría, digamos, si yo ploteara VIN sobre, en función del tiempo, esto es lo que yo tendría, ¿verdad? La señal de VMIC de 20 milivoltios de excursión pico montada sobre una componente en CC igual a VB. El problema de esto funciona. De hecho, usted lo puede ir al laboratorio o al simulador y lo montan y esto va a funcionar. Y van a tener amplificación acá, entonces. Vout va a ser VI multiplicado por una constante que luego vamos a determinar, porque ya determinamos, de hecho. Se conoce como la ganancia del circuito. Pero el problema es que se requiere una batería para cada etapa de amplificación. Entonces esto no es muy práctico, pero ya nos da una idea de qué es lo que tenemos que hacer. La solución es utilizar un circuito de este estilo. La primera solución, no es la mejor. Vamos a conectar una resistencia R-gate entre VDD del transistor y el gate del transistor. Generalmente R-gate es bastante mayor que RD. ¿Cuánto es la corriente por esta resistencia? En CC. Si yo les preguntara a ustedes cuánto es IRG, está puesta en la presentación, pero yo quiero que me digan por qué. Ok, ¿por qué? ¿Cuánto sería IRG? Bueno, aquí está. No tengo que decir mucho, ¿verdad? Fíjese que I-gate, por definición, es igual a 0. Luego, tengo un capacitor muy grande acá. Entonces, yo sé que la corriente que va por el capacitor en corriente continua tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque un capacitor es un abierto en CC, ¿verdad? Por lo tanto, IRG, que es la suma de estas dos corrientes, tiene que ser también igual a 0. Y se me cumple que VGS, entonces, es igual a VDD, ¿verdad? Aquí tengo VDD aplicados entre gate y source de mi transistor, que yo esperaría que fuera mayor que VT. Ahora, ¿funciona esto como amplificador? ¿No será que este nodo se me va a quedar siempre fijo en VDD? Bueno, pensemos en lo siguiente, hagamos un análisis en corriente alterna pensando en el principio. Recuerden el principio que ustedes estudiaron en CC, superposición. Yo puedo ir analizando el circuito fuente por fuente. Claro, vean que hay una restricción aquí muy importante, ¿verdad? Y esto es que la superposición en teoría solo funciona para circuitos lineales. ¿Ok? Pero acá la podemos aprovechar
si recordamos lo que habíamos hablado de señalización, de linealización de las curvas de transferencia, ¿verdad? Para obtener un modelo de pequeña señal. Si esta tensión es constante y esta tensión es constante, recuerden, yo puedo linealizar la curva de mi circuito, ¿verdad? A un determinado punto Q, digamos que este sea mi punto Q, tal que la corriente, por el transistor de drain sea igual a una corriente de drain fija más una corriente de pequeña señal. Si esto se cumple, o sea, si yo me aseguro que esta fuente no está variando en el tiempo, si VDD es una fuente en SEA, yo puedo aplicar entonces superposición. Y si es así, entonces puedo analizar este circuito ahora solo en términos de los componentes de corriente alterna. ¿Qué sucede? Bueno, que si esta fuente está fija en VDD, este nodo de acá yo puedo suponer que entonces es una tierra virtual. Está prácticamente conectado a tierra. Entonces yo puedo dibujar mi resistencia entre el drain y VDD, ¿verdad? Como más bien una resistencia entre el drain del transistor y una tierra en corriente alterna. Y lo mismo puedo pasar con esta resistencia. Ahora, fíjense que entonces esta resistencia pasa a estar conectada a una tierra en CA, donde tengo una caída de tensión VGS, que es igual a la caída que tengo entre el gate y el sol de ese transistor. Ahora, fíjense que yo supuse que C tiende a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que XC, ¿verdad? Es igual a 1 sobre J omega C. Entonces, si C tiende a infinito, esta impedancia tiende a 0, es muy baja. Entonces, yo puedo pensar que aquí en realidad tengo una especie de corto en CA, ¿verdad? Aquí en realidad yo tengo un corto en CA. Y toda la tensión del micrófono de pequeña señal queda aplicada sobre esta resistencia, o sea, sobre VGS. Entonces, yo puedo suponer que VGS es igual a V. Esto, de todo modo, no se preocupen, esto lo van a estudiar con más calma en discretos, pero esto es nada más para explicarles por qué esto funciona. Entonces, acuérdense de la famosa ley, ¿verdad? Que uno siempre tiene que acordarse del transistor. En pequeña señal, yo puedo decir que la corriente en el transistor es igual a transconductancia del transistor por la tensión VGS. ¿Ok? Por la fuente dependiente. Esta ley es como fundamental y hay que acordarse, esta ecuacioncita, en pequeña señal, ¿no? Esto siempre se cumple. Por lo tanto, Vout, que es igual a menos ID por RD, porque fíjese que ID está entrando por el drain, por lo tanto, esta corriente tiene que venir en esta dirección, ¿verdad? Por acá, por la resistencia, ¿verdad? Entonces, Vout, que está, si Vout está, acá capaz que yo no les he explicado esto es una especie de convención a la hora de anotar las cosas. Si yo pongo en un nodo cualquiera en un circuito a la derecha, ponga por ahí hacia la derecha en un circuito, una convención que se vayan acostumbrando. Hacia la derecha de un circuito, si yo tengo un Vx, yo puedo suponer que en realidad lo que estoy haciendo es midiendo la tensión entre ese nodo y una tierra. Es una simplificación, ¿verdad? Mientras yo no le diga otra cosa, o sea, si yo nada más les anoto un nodo hacia la derecha de cualquier circuito de esta manera, en realidad yo les quiero decir que estoy haciendo algo así. Si el nodo está más bien hacia la izquierda, o sea, si yo les pongo acá VY por un nodito que está conectado aquí a un circuito, lo que se quiere decir en realidad es que lo que queremos decir en realidad es que aquí hay una fuente conectada entre ese nodo y tierra que vale VY. ¿Les queda claro? Igual vamos a hacer bastantes prácticas de esto, ¿verdad? Y esto en realidad lo ven, esto es más delicado para discretos, ¿ok? Nada más es como para empezar a meternos en esas convenciones que se utilizan a la hora de analizar circuitos electrónicos. Entonces,
Todo esto me sirve para decirles que yo puedo decir que Vout entonces, o sea, aquí lo que tengo es una caída, Vout, lo que estoy diciendo, en este nodo de acá, lo que tengo es una caída, Vout, va a ser igual a la caída de tensión en RD, ¿no? ¿No es cierto? Están en paralelo. Y URD es igual a menos ID por RD, por la dirección de la corriente que estamos suponiendo. Entonces, es cuestión de sustituir, ¿verdad? Aquí el valor de ID, acá. Y despejando, encontramos que el amplificador gana, o sea, amplifica la señal de micrófono menos GMI por RD. O sea, que si aquí yo tengo una señal del micrófono que es de este estilo, aquí yo voy a tener una señal que es, perdonen por esa senoidal tan fea, ustedes me entienden, ¿no? A la salida voy a tener una señal de este estilo, ¿verdad? Que va a tener un valor pico igual a V micro pico por GM RD. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy amplificando la señal. Pero tengo un valor menos, ¿verdad? Aquí un signo menos, ¿ok? En esta ecuación, que quiere decir que se me está desfasando 180 grados la señal, ¿verdad? Este es un amplificador que tiene ganancia negativa o inversora. Y esto siempre recuerden la regla, ¿verdad? En un amplificador donde yo entro por el gate, si la tensión en el gate sube, la tensión en el drain tiene que bajar para esta configuración. Cuando entro por el gate y salgo por el drain. Eso lo van a estudiar con calma en discretos. Bueno, esto siempre se cumple siempre y cuando se verifique que M1 no salga de saturación. ¿Okay? El problema es que fíjense que esto es medio tieso porque esto está obligándome a que VGS sea igual a VDD. Eso me está quitando control, ¿verdad? Me está quitando libertad en mi diseño. O sea, tener que VGS igual a VDD siempre no es muy flexible, ¿verdad? Porque uno a veces quisiera escoger VGS. Recordemos que la transconductancia de un transistor se puede definir como esta formulita de acá que vimos en la clase pasada. Y es probable que alguien me haya dicho, me haya definido, bueno, yo quiero que usted tenga una ganancia de 5 acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo quisiera de alguna manera poder controlar GM y RD. Pero si yo fijo VGS, ya perdí una de las variables de control para fijar GM. Entonces, normalmente esto no es muy práctico. Además, recuerde que hay otra regla que tenemos que cumplir siempre, ¿verdad? VD in source tiene que ser mayor o igual que VGS menos VT. Si esto está fijo, esto también está fijo y eso puede ser un problema. Entonces, necesitamos un circuito un poco más flexible. Bueno, un circuito mucho más flexible es este de acá. Vamos a usar un divisor de tensión para generar VGS. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que Vx, que es igual a V gate source, es igual a este divisor de tensión. VDD entre R2 entre la suma de R1 más R2 por VDD. Un divisor de tensión, profe. ¿Por qué puedo aplicar ese divisor de tensión? Ya que preguntó Asdrúbal, ¿por qué lo puedo aplicar? Sin ningún temor. Porque R1 y R2 están siendo alimentados por la misma fuente, VD, se puede decir. Porque Ajá, hay, ¿qué más me hace falta? A ver, la pregunta. están en paralelo, R1 y R2. Todavía mucho más. Están en paralelo porque la corriente del gate es cero. Muy bien, que fue el que habló, Josué. Sí. Ok, Josué, se ganó un punto. Exacto. Ah, Y yo tengo, estuvo profe. cerca, estuvo cerca, ¿verdad? No, es que yo asumí que no hay corriente por el gate. Exacto, ustedes solo tienen que suponer que esto es cierto. Y esto siempre es cierto, ¿verdad? Medio punto para Asdrúbal. Ay, Asdrúbal. Bueno, medio punto para Asdrúbal, porque por lo menos habló. Está bien. Exacto, ¿verdad? Vean que como vamos a ver en el BJT esto no siempre se cumple, entonces eso es un poquito más complicado en el BJT, pero en el MOS ustedes saben que esto siempre es cierto. Bueno, generalmente esto es cierto.
Entonces, yo puedo hacer el divisor sin ningún temor a equivocarme. Aquí esto es un igual. Luego, ID, entonces, es igual, recuerden la formulita, ¿verdad? La ley de la ecuación de Shockley, ¿verdad? K' medio W sobre L VGS menos VT cuadrado. Entonces vean que lo único que tengo que hacer yo es sustituir esto por VGS. Vean que aquí estoy despreciando el efecto de modulación de canal. No estoy poniendo el resto, ¿verdad? La expresión, ¿verdad? Normalmente cuando uno está haciendo los cálculos iniciales, esto no lo toma en cuenta. ¿Okay? Porque la realidad que es meter una variable extra que luego se puede ajustar de otra manera. Entonces normalmente esto no lo vamos a utilizar cuando hacemos cálculos de diseño. Pero tenemos que asegurar que M1 esté saturado. Y esto es muy importante porque si no, este transistor está en triodo y esto no amplifica. No nos sirve. Entonces tenemos que asegurar que M1 esté saturado. Bueno, fíjese que VDS es igual a VDOut, ¿no? A VOut. Aquí ustedes tienen drain y source. Entonces, VDS es igual a VOut. ¿Qué es igual? Si yo supongo, recuerden la ley de convención, la convención de signos pasivos, ¿verdad? Para el MOSFET. ID siempre está entrando, ¿verdad? En el MOS por el drain. Entonces yo tengo ID, entonces tengo una caída acá, VRD, que es igual a RD menos ID. Entonces yo sé que VOut va a ser igual por una LVK, ¿verdad? Ustedes se vienen aquí y hacen la LVK en esta dirección. Y si hacen esa LVK, obtienen esta ecuacióncita de acá. VOut es igual a VDD menos RDID. Si tienen dudas, vean, a mí siempre me ayuda a hacer la LVK a mano. Vamos a ver. Vamos para arriba, vamos girando hacia la derecha. Menos VDS. Ok. Menos ID RD. Menos VRD. Más VDD. Siempre ayuda a hacerlo así, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces vean que VDS, esto de acá, es menos VOut, ¿no? Lo mismo. Y de aquí paso esta ecuación de acá. Aquí simplemente aplico la ley de Ohm. Ahora, recordemos que VDS tiene que ser mayor o igual que VGS menos VT para que el transistor esté saturado. Entonces aquí tengo la segunda parte de la inecuación. Yo tengo siempre que vigilar, ¿verdad? Y es muy importante, perdón, vigilar que esta inecuación se me cumpla. Esto va para el formulario también, ¿okay? Para este amplificador. VGS ya sabemos cuánto es. Aquí me faltó VDD, ¿verdad? Si yo cumplo esta inecuación, el transistor está saturado. Bueno, hagamos un ejemplo, porque la verdad que esto solo se entiende, ¿verdad? Haciendo ejemplos. Entonces yo no se los voy a resolver. La idea es darles algunos minutos para que ustedes lo resuelvan. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. La tensión de umbral es 0.5 voltios. K' es 100 microamperios voltio cuadrado. La relación de tamaño es 5 sobre 0.18. No hay modulación de canal. R1 es 20K, R2 es 15K y VDD es 1,8 voltios. ¿Cuál es el máximo valor de RD tal que M1 siga en saturación? Bueno, ahí se los tiro, se los dejo. Les pongo el circuitito acá, se los voy a redibujar acá. No, es que lo voy a dibujar muy feo. Que me quedó muy arriba. Bueno, no importa, se los redibujo acá, ¿verdad? Mientras ustedes van anotando. Tratemos de resolverlo, ¿ok? Este es el circuito.
Ok, esto es VDD. VDD en este circuito es 1,8 voltios. Esto es R1. Y esto es R1. Y esto es R2. Y me están preguntando cuánto es la RD máxima que puedo tener. Para que el circuito siga en saturación. ¿Qué pasa, Drupal? ¿Tenés abierto? Sí, sí, no era para colaborar, pero no sé si lo vamos a hacer individualmente o grupal aquí Traten de hacerlo, demos unos 5 minutos para que lo traten de resolver todos individualmente y luego lo resolvemos ahí con el aporte de todos, ¿les parece? Ok, claro. Vamos a dar unos 5 minutos. Pueden hacer consultas por el chat si quieren, no hay problema. ¿Qué es lo primero que habría que encontrar? El voltaje VGS. Exacto, VGS. Y una vez que tienen VGS pueden encontrar La corriente podría la ser corriente de... por el drain. Muy bien. Entonces, primero VGS y una vez que tienen VGS podemos encontrar ID. Pues hasta ahí todo bien, ¿verdad? Vean que ahí todo es sustituir nada más. Es pesadito el trabajo, pero es cuestión de sustituir nada más. A ver cuánto les dio VGS. Pueden ponerlo por el chat, no hay problema. A mí me está dando 2,3 voltios. No puede ser porque fíjese que la alimentación es 1,8 voltios. Algo hay. Vean que eso es un cuidado que hay que tener y para eso ustedes les ayuda un poquito el tener esos datos, ¿verdad? Si Ah, ok. VDD es 1,8, no pueden tener un VGS mayor que eso. Sí. Ok, hay algún errorcillo ahí en la forma. 0.43. No. Vean que si VGS fuera 0,43, no enciende el transistor, ¿verdad? Vean que R2 es 15. Sí, habría que aplicar un Thevenin ahí, profe. No hace falta ningún Thevenin. O sea, lo pueden hacer, pero no hace falta. Profe, 0.77, no lo había multiplicado por el Bien, VDD. pues entonces ya ahí tenemos uno, ¿verdad? Esto es el divisor de tensión. Ahí está en la pantalla. Perfecto. Entonces ahora calculamos ID.
Vean que ID es ahora solo cuestión de sustituirlo, ¿no? Aquí tiene la corriente, les dio eso. Vean que este es un procedimiento un poquillo tedioso, ¿verdad? Sobre todo para los exámenes, ustedes van a tener que poner las respuestas, ¿verdad? Lo que significa que por ahí pueden perder puntos. Entonces, lo que estamos planeando es que les vamos a permitir que le adjunten a la respuesta de marcar por X el desarrollo. Ahí que rápidamente, cuando tienen el examen ya entregado, le tomen foto y suban, ¿verdad? Un escaneado de los desarrollos, porque a veces estas cosillas, ¿verdad? Son bastante laboriosas, ¿verdad? De hecho, normalmente esto yo lo hago en Excel o en Python, meto las ecuaciones para no estar ¿verdad? Metiendo todo esto en una calculadora, porque nunca falla, ¿verdad? Que no se equivoque. Bueno, ya les dio 102 microamperios, espero que sí. Entonces, una vez que tenemos la corriente de drain, ¿qué nos hace falta? Tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Que M1 esté en saturación, ¿verdad? Esto es muy importante. Esa es la clave del asunto, porque si no, esta ecuación es inválida, ¿verdad? Entonces, tenemos que partir de la ecuación que dice, ¿verdad? Que VDS, recuerden, VDS, ¿verdad? Mayor que VGS menos BT. Esto es fundamental. Entonces, bueno, en este caso significa que yo tengo una tensión de saturación definida, ¿verdad? Que es igual a esta resta precisamente, V de SAT, o la tensión de overdrive, como también se le dice. Entonces, la tensión de overdrive va a ser el VGS que ustedes calcularon menos VT igual a 0.271 voltios. O sea, ustedes tienen que asegurar que esta tensión de acá, ¿ok? Para esta corriente que estamos determinando, o mejor dicho, que para el tamaño del transistor que tenemos y para el VGS que tenemos, esta tensión no puede caer debajo, V-drain source no puede caer debajo de eso. O sea, este es el V-drain mínimo que ustedes pueden tener. Cualquier V-drain menor que ese va a sacar el transistor de la zona de saturación. Ahora, recuerden, ¿verdad? Que si ustedes hacen una LVK, vamos a hacerlo por acá para que les quede más clarito. Ok. Ustedes pueden hacer una LVK en esta dirección. Aquí tienen V drain source. Aquí tienen V RD. Note que yo estoy suponiendo, ¿verdad? Que ID va en esa dirección, ¿verdad? Y aquí yo tengo VDD. Entonces, menos BDS menos VRD, la misma LVK que acabamos de hacer, más VDD, tiene que ser igual a 0. Entonces se me tiene que cumplir esto, ¿verdad? Fíjense que yo tengo una VD mínima.
que es esta V de SAT, es esta misma tensión. Entonces, V de D menos la caída en la resistencia, o sea, esta resta de acá tiene que ser igual a V de S. SAT. Aquí estoy pasando de esta ecuación que tengo en la izquierda a esta a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo despejar entonces mi R de máximo. Mi R de máxima va a ser igual a V de D menos, ¿verdad? Lo que voy a tener que hacer es pasar esto ahí, o sea, reacomodar esto, ¿verdad? Pasar esta tensión para la izquierda y RD por ID a la derecha, reacomodar y despejar RD. Si eso es así, yo tengo una RD máxima, que es igual a 15 kiloohmios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no puedo tener una resistencia más grande de 15 kiloohmios acá, porque si yo hago crecer la resistencia más allá de 15 kiloohmios, tomando en cuenta que VGS está fijo y que la corriente de drain está fija porque VGS está fijo, y que yo tengo esta relación dada por la resta entre VGS menos VT como la frontera entre saturación y triodo del transistor, aquí donde tengo V de SAT, ¿verdad? Yo establezco un límite máximo para esta resistencia. Si no, la caída de tensión en esta resistencia se hace muy grande, este nodo baja y no se me cumple. O sea, voy a tener una tensión drain source mucho menor que esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una preguntita, no la vamos a resolver numéricamente. Esta la pueden verificar numéricamente. ¿Qué pasa si yo aumento WL al doble? ¿Cuánto será R de máxima ahora? Mitad. Exacto, vean que hay una relación lineal. Si yo duplico esta relación WL, la corriente se multiplica por 2, ¿no es cierto? Si esta corriente se me multiplica por 2, ¿verdad? Significa, ¿verdad?, que la resistencia se me divide entre 2. Ven que entonces tengo un control, ¿verdad?, por el ancho. ¿Ok? Entonces, bueno, eso tenemos que revisarlo, ¿verdad? Con calma siempre, ¿verdad? Bueno, aquí alguien me está poniendo una consulta. Pues vean el divisor es VDD, que es 1,8 por la resistencia R2, ¿verdad? R2 es 15K y eso tiene que ir sumado, ¿verdad? Dividido entre, aquí tal vez usted se está confundiendo por esto, aquí yo tengo un dedazo, ¿verdad? Esto es 20K, esto es R1, ¿verdad? Capaz que el compañero que está teniendo un problema es porque está viendo mi fórmula y está poniendo R1 igual a 10K. Vean que aquí yo cometí un error. ¿Ok? Entonces, el compañero que me puso ahí la consulta, creo que el error fue mío. Disculpe, que ahí escribí mal, ¿verdad? Revisar UGS. Por eso me gusta hacer estos ejercicios con ustedes, ¿verdad? Para que vean que todo el mundo se equivoca. Y yo más que nadie. Bueno, ¿existe otro tipo de polarización? Sí, es un tipo de polarización que me ofrece una estabilidad mayor en mi circuito. No lo vamos a probar acá, está probado en el Razavi para el bipolar, pero esta polarización que se conoce como degeneración en el source, básicamente me ofrece un cierto tipo de inmunidad contra la variabilidad en las resistencias. ¿Por qué? Porque no existen las resistencias infinitamente precisas, ¿verdad? Típicamente una resistencia tiene una variación de alrededor del 5%. En las resistencias de precisión, que son bastante caras, ustedes tienen una variación del 1%. ¿Qué sucede? Que si ustedes tienen una variación del 1% en este divisor de voltaje, acá pueden tener una variación en VGS del 1%. Pero puesto que esta es una función cuadrática, eso no significa que ID va a variar un 1%. Lo que significa es que dependiendo de la zona de operación donde me encuentre, ID puede variar un porcentaje mayor. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes tienen
una función lineal, ¿verdad? Recuerden, ustedes pueden decir esto, ¿verdad? Para los que van a llevar, están llevando señales en sistemas o ya lo llevaron, y si no, lo van a ver en señales en sistemas. Ustedes pueden decir esto, ¿verdad? Una función lineal. Pero esto solo se cumple si f lineal. Pero en nuestro caso, ¿verdad? ID es una función de VGS menos BT cuadrado, ¿verdad? De esta variable. O sea, esta función no es lineal. Entonces, en este caso, ¿verdad? No se cumple esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo tengo una variación en X, eso no es igual a KFX. Y esto es muy importante. Es una de las cosas que se le olvidan a uno en la vida real, ¿verdad? Casi todo el mundo, casi todo en la vida real es no lineal. Que lo digan los que están prediciendo de que el COVID va a matar a tantos o cuantos, ¿verdad? No se sabe, ¿verdad? Andás a ver cuál es la función de distribución estadística del COVID-19. Es altamente no lineal. Ya no tenemos ni la más mínima idea, ¿verdad? Si ustedes sacaron una función no lineal y calculan la densidad de probabilidad de una función, digamos, no muy sesgada, donde está la densidad de probabilidad en función de la población que ustedes tienen, y esa es la población que ustedes tienen, el promedio de esto anda por acá, no anda por aquí. Es muy distinto de la típica gaussiana que uno estudia en probabilidad y estadística. Y bueno, aquí tienen una función que no lineal, ¿verdad? La función que ustedes tienen, I de VGS, no lineal. Es una función bastante cóncava, convexa, mejor dicho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta pendiente, por así decirlo, va variando conforme ustedes se mueven en VGS, ¿no es cierto? Entonces, esta relación no se puede así nomás. Entonces, si ustedes están en un punto donde esta cuadrática ya creció mucho, ¿verdad? Si esta parábola empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, y se paran en un punto ahí, fíjense que en esos puntos que ustedes tienen ahí, una pequeña variación en VGS puede producir una gran variación, perdón, qué feo que estás, pueden producir, ¿verdad? Una gran variación en ID, aunque tenga una pequeña variación en VGS, debido a la no linealidad de la señal. ¿Ok? Por eso nunca le hagan caso a la gente que les diga, es que en promedio, ¿verdad? Tal y tal cosa. Cuando alguien les dice, es que en promedio esta inversión es muy segura, porque en promedio ustedes van a ganar un 5% al año, sospechen. Sospechen, porque si por ejemplo yo pongo una persona que está medio borracho a andar por una línea recta, ¿verdad? Y lo pongo a andar ahí, tratando de seguir una línea recta, justo en el medio de la autopista Florencio del Castillo, ¿verdad? En el carril del medio, en promedio puede ser que esta función diga, ¿verdad? Que el MAE nunca se movió de la línea recta, ¿verdad? De la línea de división ahí, la Florencio del Castillo. En promedio el MAE va por aquí, pero en la vida real, ¿qué pasa con ese chaval? Está muerto, ¿verdad? Porque está muerto porque no tiene una desviación, ¿verdad? Y tiene una movilidad errática. Ese promedio no sirve, ¿no? Entonces tengan siempre cuidado con los promedios y con estas linealizaciones. Ese es un consejo para cuando ustedes vayan a invertir o meterse en algunas operaciones donde uno tenga que predecir el futuro sin conocer la función de distribución estadística que tiene que ver, ¿verdad? Con ese futuro. Así que tengan mucho cuidado cuando alguien les da. Generalmente la gente que habla de promedios son los profesores universitarios, ¿verdad? Nada más. En la vida real los promedios no funcionan. Pero bueno, ya que estamos en la universidad, sigamos con el tema. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces este circuito puede ser, digamos, el circuito anterior, mejor dicho, puede ser muy variable en función de este divisor de voltaje. Si hay variación en las resistencias, esta tensión se puede mover. Entonces la corriente se puede mover más allá de lo que uno esperaría en función del cambio en VGS. Bueno, se puede probar, no lo vamos a hacer acá, está hecho en el Rasabi. Eso lo vemos en discreto, de hecho, con calma. ¿Okay? Que aquí hay un efecto de realimentación y este efecto de realimentación linealiza la función.
de manera que se disminuye esta dependencia no lineal. ¿Por qué? Porque fíjese que ahora VGS queda acotado aquí. Y esto está mal, ¿verdad? Aquí no está VGS. O sea que Vx es igual a VGS ahora más la caída de la tensión RS, que es igual a ID por RS. Y como este sí es como esta sí es una función lineal, la ley de Ohm, se puede probar, no lo vamos a hacer como digo, este curso, que esto básicamente elimina en algún momento, de alguna manera esta dependencia cuadrática, ¿ok? Entre la corriente y VGS. ¿Por qué? Porque la corriente pasa a depender de esta resistencia. Más o menos, así por encima. Como les digo, esto lo vemos con calma en discretos. Ok. Entonces, yo puedo decir que Vx es igual a VGS más ID por RS. Esto de acá es Vx, ¿no es cierto? Es el divisor que tendríamos. Esto es igual a VGS por IDS por RS. Y además, ID es igual a esta relación que ya conocemos, que es la ecuación de Shockley. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Existen dos maneras de hacerlo. Una es suponer un valor de VGS, resolver en esta ecuación, despejar el valor de VGS de esta ecuación, iterar, volver a meter ese valor acá y iterar unas cuantas veces. ¿Se acuerdan lo que hacíamos con el diodo? Exactamente lo mismo. El problema que tiene ese proceso es que esto es una parábola, ¿verdad? No es una exponencial. Las exponenciales se tiran rápidamente hacia arriba, las parábolas son mucho más lentas. Entonces, esta convergencia es bastante lenta. Entonces, tienen dos opciones. Si tienen una calculadora, pueden meterle estas dos, ¿verdad? Que resuelvan numéricamente, y lo pueden hacer. O resolvemos analíticamente despejando, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo les recomiendo la segunda aproximación para el caso de transistores MOSFET. Lo que vamos a hacer es suponer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tomar entonces este ID de acá y lo vamos a meter en esta ecuación de acá. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es despejar ID de esta ecuación de acá. Y esto va a ser igual a ID, que va a ser igual a la expresión cuadrática que ya conocemos. Mando a dividir todo esto de acá, dejo el medio por acá. Todo este término de acá lo voy a llamar V1, porque es una constante. Y reacomodando este circuito me queda esta expresión, ¿verdad? Cuadrática. Resolviendo esta cuadrática para un valor positivo, que es el único que tiene sentido, tengo esta expresión para VGS. De una vez al formulario o a la calculadora, póngala de una vez, para que lo tengan ahí, ¿ok? Esta es la expresión analítica que me da el VGS completo para mi circuito con un V1 igual a esta relación que tenemos acá. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que se vayan por este camino y no por el camino de la iteración y metan esto de una vez en el formulario o en la calculadora de una vez para el examen y los dan ahí a mano. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejemplito y vamos a parar 5 minutos, ¿les parece? Para descansar. Pero antes de eso, ¿puede por favor repetir por qué ese era el valor de V1 nada más? Esto lo saqué de acá. Ese V1 es un valor, es una variable arbitraria. Es todo esto. Yo lo llamé V1. Ah, ok, no significa que sea el valor de la resistencia 1, que tal vez No, por... no, no, no. Es un valor arbitrario, V1. Yo lo Ok, puse. gracias. ¿Ok? Listo. Entonces simplemente era la asignación de una variable. Entonces, me permiten que en el circuito anterior me preguntan, determine ID en el circuito anterior. Para VTS igual a 0.5 voltios, K' igual a WL igual a 5 sobre 18, y encontrar R de máxima para que M1 esté en saturación. Aquí estoy poniendo los valores, ¿verdad? Aquí esto me quedó borroso, ¿verdad? R1 es 4K, R2 es 10K, RS1 es 1K, VD es 1,8. Bueno, calculamos Vx por divisor de voltaje.
que sería igual al divisor de voltaje, ¿verdad? De 1,8 por R2 entre R1 más R2, ¿verdad? Esta expresión de acá. Y eso me da 1,286 voltios. Despejo cuánto vale V1, recordando que es 1 sobre RS, K' por W sobre L, la inversa de eso. Y obtengo que V1 es 0,36. Y bueno, esto es muy mecánico, así que no vale la pena que lo meto en la formulita que acabamos de derivar. Y encuentro que VGS es igual a 1,974 voltios. Por eso les digo que es bueno tener esa formulita guardada en algún lugar. Ahora sí, ¿cuánto vale RS máximo? Perdón, RD máximo. Bueno, vean que ahora la ventaja que tengo es que ID es simplemente, yo la puedo derivar de una relación lineal. ¿Ok? Vean que si yo tengo un transistor acá, aquí yo tengo aplicado VX. Acá tengo VGS. Y aquí tengo VRS. Vean que si ID del transistor va por acá, yo puedo suponer, ¿verdad? Por ley de Kirchhoff que esa misma corriente tiene que salir por acá. O sea que por aquí también sigue viniendo ID. Que es igual a menos I source. Entonces yo puedo decir que la corriente ID es igual a VRS sobre RS, ¿no es cierto? Es ley de Ohm, ¿verdad? Sobre esta resistencia. Y VRS es igual a VX. Aquí tengo VX menos esta caída. Atención, acá vean que aquí ustedes lo pueden poner, ¿verdad? En paralelo si lo quieren ver. Aquí yo tengo VX. Pues VX es igual a VGS más VRS. Y de ahí puedo despejar VRS. Puesto que ya conocemos ambas tensiones, conozco que I de entonces puedo averiguar la es 312 microamperios. Luego recordemos la expresión alternativa, ¿verdad? V gate drain menor que VT. Esta es más práctica que acá porque fíjese que desgraciadamente acá en este circuito, ¿verdad? VDS, ¿verdad? Es tal que la tensión del source no está pegado a tierra, ¿verdad? Entonces, capaz que aquí nos conviene más pensar en esta expresión de acá. Es más fácil de visualizarlo. La expresión alternativa. V gate drain menor que VT. Entonces, el límite de saturación es cuando V gate drain es igual a VT. V gate drain es igual a VG menos VD, que es igual a VT. O sea que VD, paso VT a restar acá y VD a sumar al otro lado, y me queda esta expresión, ¿verdad? VD es igual a V gate menos V3. V drain, ¿a qué es igual? Pero V gate, ¿a qué es igual? Ya lo conocemos, ¿verdad? V gate es VX. Vean que lo tengo acá, ¿verdad? V gate, si esto es el gate del transistor, yo puedo decir que V gate igual a VX es, ¿verdad? Porque fíjense que lo que estoy diciendo es que es la tensión en el gate con respecto a tierra, no con respecto al source. Así que yo puedo decir que V gate es igual a VX. Por eso puedo sustituir esto acá de una vez, ¿verdad? Y esa tensión ya la tenemos, ya la habíamos encontrado. Es 1,286 voltios. Menos V umbral, que es 0.5. Y la tensión de drain, entonces, es límite, es 0,786. V drain no puede ser menor que esto. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es la misma expresión que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? Aplicando una LVK sobre el drain. Entonces, la voy a dibujar acá para que más o menos se guíen otra vez, ¿okay? Para que vean qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Aquí tengo el drain del transistor, aquí tengo RD y aquí tengo VDD. Fíjese que yo puedo definir acá, en este punto drain, hacia tierra, una tensión
V drain, ¿verdad? Que está dirigida hacia tierra. Sin importar lo que hay aquí, ¿verdad? Pero bueno, pueden dibujarlo si quieren ahí lo que hay ahí. Pero entre este nodo y tierra, yo sé que hay una tensión que es V drain. Entonces puedo hacer una ley de Kirchhoff, ¿verdad? De voltajes. Menos V drain menos V RD más VDD es igual a 0. Recordando, ¿verdad? Que la corriente va en esta dirección, miren. Y que por lo tanto yo estoy definiendo VRD con esta polaridad para esa corriente. Menos VD menos ID RD más VDD igual a 0. O sea, aquí puedo despejar, ¿verdad? RD máximo, ¿verdad? Ok. Entonces RD máxima va a ser igual a VDD menos la tensión mínima VD, que es esta, ¿verdad? Sobre ID. O sea que la resistencia máxima de mi amplificador va a ser igual a 3,25 kilómetros. ¿Está claro? Bueno, para esto hay que hacer práctica, muchachos. Es la única manera en que uno se pone al hilo con esto. Entonces vamos, les voy a pedir 5 minutos de descanso para yo tomar un poco de agua. Ustedes también descansen un momento, ¿les parece? Nos vemos a las 4:12. ¿Están de acuerdo? Nos vemos en un momento.
Ok, estamos de vuelta. Gracias. Bueno, vamos a hacer otro ejemplito nada más. Y la idea sería hacer este ejemplito, luego ver otro tipo de polarización, nada más explicarlo, y hacer un ejemplito con PMOS, y con eso vamos a cerrar la clase de hoy. Okay. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 1710 también del Razavi. Ok, tenemos el mismo circuito, ya que es exactamente el mismo circuito que hemos estado analizando, solo que ahora tenemos distintos valores, ¿verdad? De RD. Vamos a suponer que RD es 2,5 kilo ohmios. El resto del circuito sigue siendo igual, ¿verdad? 4K, esto sería R1 y R2 es 10K. ¿Ok? Y el resto sigue siendo igual. Pero ahora lo que me indican es cuál es el máximo valor permitido de W sobre L, o sea, la relación de tamaño. Sería la primera pregunta. Y la segunda es el mínimo valor para RS cuando WL es igual a 5 sobre 0,18. Vamos a suponer de nuevo que el lambda es igual a 0. Bueno, ¿qué sucede? Que como esta expresión lo hace ver, ¿verdad? Aquí me faltó un cuadrado, perdónenme. Si WL aumenta, ID aumenta. Y vean que la relación es lineal entre ID y WL. Entonces, si WL aumenta 2, ID aumenta 2, que fue lo que vimos por encima en un ejercicio anterior. Luego, si RD es igual a 2,5 y VX es igual a 1,286, vean que esto no cambia, ¿verdad? Vean que en el nodo X tenemos el mismo divisor de tensión que teníamos antes. Yo puedo entonces encontrar cuánto es la corriente máxima. ¿Ok? Perdón, eso no era VX. Era esto de acá, ¿verdad? Yo había encontrado cuánto era la tensión de drain, ¿verdad? Que tenía, digamos, mínima. O sea, yo no podía bajar de una determinada tensión, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuánto va a ser la corriente y de máxima? Ok, es, de nuevo, ¿verdad? Es hacer la LVK que teníamos aquí arribita, ¿verdad? Esta de acá, ¿verdad? Es exactamente esta misma expresión que usamos acá, ¿verdad? Ok, perdónense, aquí tengo una dudita, perdonen, aquí tengo una dudita que tengo que aclarar porque me parece que aquí sí estoy metiendo la patota, ¿verdad? No, VX es esta tensión de acá, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Recordemos la regla. V gate drain tiene que ser menor que VT, ¿verdad? Entonces de acá me están diciendo que Vx, ¿verdad? Es igual a 1,286 voltios. Aquí disculpen, pero aquí sí me tengo una duda que ahora no sé, no me está convenciendo la solución que puso el libro, porque el libro prácticamente pasó directamente a la ecuación. Y ahora me entró esa duda de si estamos haciendo lo correcto. Entonces déjenme nada más revisar. ¿Cómo lo ven? Profe, pero es que yo creo que ese VX es el voltaje que está ante las resistencias, no VD. Sí, ese es Vx, sí, exacto. Es que yo me estoy equivocando acá, ¿no? Este es Vx. Ah. Y eso es igual a VGD, o sea, Vx, muy bien, gracias. Es igual a Vgate, ¿verdad? Eso está clarísimo. ¿Ok? Pues déjame nada más para buscar en el libro dónde está la solución. Ok. Sí, aquí yo tengo un error de hecho, eso me pasa por confiar, ¿verdad? Esto no va a dar esto no va a dar esto, ¿verdad? Esto está mal. Aquí eso es mi error, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, lo que yo tengo que contemplar es esto es VD mínimo. VD mínimo, y ese es mi error, disculpen, ¿verdad? Aquí estoy haciendo, yo me enredé por simplemente tratar de ser más vivo que el libro, ¿verdad? Porque el libro pasa directamente de un lado a otro. Aquí VDrain encontramos que era
2,786, ¿verdad? Entonces, sí, exactamente. Entonces, I de máximo va a ser igual a V de D menos la caída que tengo acá, ¿verdad? V de entre RD, y ese es mi error acá. Entonces, este valor que tenemos que poner acá es, ¿cuánto? No me acuerdo, 786, ¿verdad? Perdonen, aquí corrijan esto. Ok. Entonces, vamos a ver si es cierto. 1,8 menos 0,786 dividido entre 2,5. Perfecto, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Que yo estaba haciendo trampa, ¿verdad? Si ustedes hacían esta resta acá, no les iba a dar, ¿verdad? 1,8 menos 1,286 entre 2,5 no da esto, ¿verdad? Entonces, corrijan esta parte de acá. Entonces, exacto, ¿verdad? Aquí yo necesito VD, que es igual a 0,786. Porque eso determinamos que es el valor de VD mínimo que me cumple esta relación. Fíjese que VGate sigue siendo el mismo, no cambió, ¿verdad? Porque el divisor de voltaje sigue siendo el mismo del problema anterior. Entonces, este no cambió, por lo tanto, este no puede cambiar, así que tengo que usar este V-drain que utilicé el problema anterior. Pues fíjense que esta es la corriente máxima que yo puedo tener, ¿ok? Para esta nueva resistencia que ahora colocamos acá, que es de 2,5K. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que encontrar es cuánto vale el WL máximo. Bueno, primero lo que voy a averiguar es cuánto vale VRS. VRS, ¿por qué? Porque fíjese que si bien Vx está fijo, ahora Vgate source no puede estar fijo. ¿Por qué? Porque yo aumenté la corriente, ¿verdad? Entonces tengo que encontrar este Vgate source. Tengo que encontrar cuánto vale VRS entonces, porque está claro, ¿verdad? Que Vx más Vgate source más VRS es igual a 0. VRS es igual a ID por RS, que sería igual a la corriente máxima que acabamos de encontrar por la RS que tenemos. 406 milivoltios. VGS es igual a Vgate menos Vsource. Vgate es igual a Vx. Y Vsource es igual a VRS, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en el transistor, ¿no? Aquí tengo Vs igual a VRS. Y aquí tengo Vgate, que es igual a Vx. Entonces, ya sé cómo calcular VGS. Entonces, poniendo los valores que conocemos, 1,286, que es Vx, y aquí sí está correcto, ¿verdad? Utilizado Vx, menos la caída de la tensión en RS, me dice que, perdón, que Vs es igual a 0.88 voltios. Qué feo que dibujo, que escribo, Dios mío, tengo que mejorar la letra. 0.88 voltios. Bueno, eso lo estoy diciendo desde que tenía como 15 años. 0.88 voltios, ¿verdad? Ok, VGS. Entonces ahora lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación que ya conocemos, ¿verdad? De corriente, la ecuación de Kirchhoff, ¿verdad? Perdón, de Kirchhoff, de Shockley, ¿verdad? Y D es igual a K' medio W sobre L por VGS menos VT cuadrado, ¿verdad? Entonces meten los valores. Aquí tenemos VGS. Esto es VT. Metemos los valores y despejamos W sobre L y me dice que la relación de tamaño máxima que yo puedo tener en el transistor es 56,2. ¿Ok? Ahora, si me dice más bien que WL es igual a 5 sobre 0.18, tengo que encontrar la resistencia mínima
para un ID máximo. Bueno, ya yo sé que ID máximo es 0.406, ¿ok? Para evitar que el transistor se salga de saturación, para la misma resistencia RD de 2,5K. Pues lo mismo, ¿verdad? Meter la ecuación acá y vamos a despejar VGS acá de la ecuación cuadrática. Entonces, pasamos esto a dividir, el 2 lo pasamos a multiplicar y me queda esta expresión, ¿verdad? Saco raíz cuadrada a ambos lados y paso el VT que me queda acá a sumar y me queda ya una expresión para VGS. Que para los valores dados, ¿ok? Es igual a 1,041 voltios. Esto es VGS. ¿Qué tengo? Muy bien. Para este ancho, ¿verdad? Fíjense que eso es para esta relación de ancho y largo. Luego VRS es igual a ID por RS. Entonces, RS mínima va a ser igual a VRS sobre ID máxima. VRS, bueno, esto lo acabamos de hacer, ¿verdad? Va a ser igual a Vx, que es esto mismo, ¿verdad? Menos VGS. De nuevo, ¿verdad? La misma LVK que tenemos por aquí, ¿verdad? Ay, ay, que se me hizo esa LVK. Aquí está, ¿verdad? Esta misma LVK, ¿verdad? Tenemos que aplicar esa misma ley de voltaje de Kirchhoff por el nodo. Vean que lo estamos aplicando por acá, ¿verdad? Por este camino, esta LVK. Si aplicamos esa LVK, entonces podemos despejar, ¿verdad? ¿Cuánto vale RS mínimo? Y RS mínimo vale 604 ohms. Bueno, ¿alguna duda? Yo les sugiero, ¿verdad? Yo les tengo que mandar alguna lista de ejercicios para que ustedes los vayan haciendo, ¿verdad? Esto lo mejor es practicar, no queda otra. La mejor manera de aprender. Bueno, ya casi vamos a terminar. Me queda entonces nada más ver un ejemplito de otra etapa de polarización que se usa, no se usa, bueno, se usa un poco en diseño analógico, pero nada más para que la tengan ahí guardada, que es la que se conoce como etapa autopolarizada. No vamos a hacer ningún ejemplo de estos, que son bastante, digamos, dependientes de las fórmulas, entonces son tediosos. Vean que acá lo que estoy haciendo es autopolarizando el transistor, ¿verdad? Conectando entre el gate y el drain una resistencia. Este transistor siempre está saturado. Esa es la ventaja. Nunca tengo que comprobar si está en la zona de saturación. ¿Por qué no? Por 2 puntos. ¿Quién me dice por qué ese transistor siempre está saturado? A ver quién se gana los 2 puntos de examen. ¿Por qué puedo decir que ese transistor siempre está saturado? Profe, porque para que esté saturado, VGD tiene que ser menor que VDT y VGD es 0, entonces siempre va a ser menor que VT. Es correcto. ¿Qué fue el que habló? Pero no, José, otra vez. Sí. Está volando, man. Sigue así. Ok, perfecto, Josué, perfecto. Entonces se gana 2 puntos más de examen. Vean que sí, ¿verdad? Vean que ustedes recuerden siempre, ¿verdad? Esto es muy importante recordar, ¿verdad? Que la corriente por acá siempre es 0, ¿verdad? Porque E-gate es 0. Entonces aquí la caída de tensión es 0. Entonces esto es equivalente a tener este nodo cortocircuitado con esto. Como U-gate drain es igual a 0 voltios, se cumple siempre, ¿verdad? No hay manera de que no se cumpla, ¿verdad? Esta relación. O sea, yo podría incluso decir que este transistor está conectado como diodo. Es exactamente lo que vimos en la clase anterior. Este transistor está conectado como diodo. No se confundan con este RG. ¿Okay? Ese RG nada más cumple la función de asegurar, bueno, de que... Después les explico que está por otro motivo ahí. ¿Ok? Entonces, no se me fue la salida por mal camino. Bueno, entonces, este RG en realidad ayuda para la impedancia de entrada, pero eso lo vamos a ver después. En realidad es para la ganancia de voltaje que está ese RG por ahí, pero con eso este circuito no se analiza en discretos.
Entonces no podemos ver el efecto que tiene la ganancia CRG. Pero desde el punto de vista de polarización, esto no tiene efecto, esa resistencia, básicamente. Entonces, vean que yo puedo hacer una LVK por acá, que eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, parto de aquí arriba, ¿verdad? Puedo decir que menos, yo puedo decir, ¿verdad? Que la caída de tensión acá, bueno, vamos a partir desde cero. Siempre me gusta partir desde cero porque es más fácil, ¿verdad? Menos VRS menos VGS menos VRG menos VRD más VDD es igual a 0, ¿verdad? Es hacer esta LVK en esta dirección. Vean que ID sigue por aquí abajo, ¿verdad? Entonces, VRG, 0. VGS puede pasar a sumar. VRS, que es igual a esto de acá, ¿verdad? Entonces, y ese término puede pasar a sumar. Y VRD es ID por RD. Por eso me queda esta expresión acá, ¿verdad? Entonces vean que yo puedo despejar VGS de esta ecuación. Pero simplemente mandar a restar estos dos términos al otro lado de la expresión. Y puesto que ID es igual a K' medio W sobre L por VDD, o sea, recuerden que esto de acá es VGS, menos VT cuadrado, ustedes pueden desarrollar, ¿verdad? Este cuadradito. Si desarrollan este cuadrado, quedan con esta expresión. Y fíjense que esta es una expresión cuadrática. Y de aquí ustedes pueden dejar ID como variable cuadrática. Otra que pueden meter al formulario, meter en la calculadora si quieren. ¿Está claro? No vamos a hacer un ejemplo de esto porque nada más sustituir es bien tedioso, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, para no gastar la cabeza, ya estamos cansados a estas alturas. La única ventaja que tiene digamos, este circuito, ¿okay? Y eso es muy importante, es que el transistor siempre está saturado. ¿Okay? Eso es importante. Esta RG en realidad después, como les digo, en discreto la van a estudiar, pero en realidad ayuda, digamos, para lo que es el efecto del análisis de pequeña señal, ¿verdad? Porque si no, bueno, yo se los puedo decir así intuitivamente. Vean que si esta RG no estuviera, lo podemos de una vez ver acá. Pequeña señal. La impedancia que yo veo para allá, en teoría debería ser infinito, ¿verdad? Recuerden que supuestamente por aquí no hay corriente, ¿verdad? Pero, entonces yo, en teoría, digamos, si no estuviera RG, si esto estuviera en abierto, yo vería una impedancia infinita hacia el gate del transistor, porque IG es igual a 0. El problema es que en pequeña señal, ¿verdad? Si yo tengo esto en corto, yo estoy viendo una impedancia para allá que está viendo un transistor conectado como diodo. Y como ustedes vieron la vez pasada, esa impedancia es 1 sobre GM. Entonces, en realidad, en discreto lo van a hacer con calma. La impedancia total de este circuito de entrada es 1 sobre GM más RS hacia tierra en paralelo con RD. ¿Por qué? Porque fíjense, bueno, que ustedes están viendo desde acá están viendo este transistor conectado como diodo en serie con una resistencia RS que tienen acá hacia tierra. Y recuerden que en CA esto es una tierra también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto lo vamos a ver en discretos, que para los amplificadores de voltaje a mí no me conviene tener impedancias de entrada tan bajas. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una fuente que tiene una impedancia característica Rx, como todas las fuentes reales, y ustedes se quieren conectar a un amplificador, a ustedes les conviene que ese amplificador tenga una impedancia que tienda a infinito.
¿Por qué? Porque si no, una parte de este voltaje va a quedar atrapada aquí, ¿verdad? Si esta impedancia es infinita, ustedes se aseguran que prácticamente todo V queda aplicado acá, ¿verdad? Si eso no se cumple, hay una caída de tensión acá. ¿Okay? Porque más bien se transforma en un divisor de voltaje. Entonces, en un divisor de voltaje, a mí me conviene que esta resistencia sea mucho más grande que la impedancia interna de la fuente. ¿No? Necesito que sea así. Fíjese que es como conectar un voltímetro, ¿verdad? Cuando yo voy a medir una tensión, yo necesito un aparato que tenga una impedancia de entrada muy grande para no alterar la medición. Es algo parecido, ¿verdad? Entonces, ustedes necesitan que la impedancia Z-in tienda a infinito. Pero eso no se cumple acá. Entonces, para eso ponemos esta RG aquí. Si ponemos una RG muy grande acá, esta impedancia se transforma, ¿verdad? En 1 sobre GM más RG. Y eso ayuda a que esto se cumpla. Ok, pero es una explicación bien rápida que nada más van a ver en discretos con calma. No la vamos a evaluar, no se preocupen, no la vemos en este curso. Ok, entonces vean que esta ecuación entonces me da la polarización necesaria, ¿verdad?, de corriente para este circuito. Bueno, yo creo que si nos da chance de terminar el último problemita. ¿Qué hacemos con un PMOS? Nos tiran este circuito, ahora sí. Está en el Rasabi en la página 816. Y está resuelto de la manera tradicional. Me dicen que tengo un amplificador. Ok. Y tengo un transistor PMOS. Y me piden encontrar el máximo valor de RD para que siga saturación M1. Ese problema ya lo hicimos, ¿verdad? Pero lo hicimos para NMOS. Bueno, pues, como les digo, ustedes pueden hacerlo de dos maneras. O lo hacen por el método tradicional, utilizando las ecuaciones del PMOS, o lo podemos resolver como si fuera un NMOS. Yo lo voy a resolver de esta manera. Y ustedes luego lo contrastan como lo resolvió el Rasabi. En un PMOS, V-gate drain tiene que ser mayor que VT, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se complica el asunto, ¿verdad? Encontrar que este transistor esté saturado es un poquito, se puede hacer numéricamente, pero intuitivamente resulta un poquito más complejo, ¿verdad? Porque hay que trabajar ahí con tensiones negativas y demás. Entonces, yo prefiero hacerlo como un NMOS. ¿Qué voy a hacer? Voy a transformar este circuito en un amplificador NMOS. Vean que le di vuelta a todo. Lo que hice fue esto. Vean que le saqué como un flip, le hice, ¿verdad? El circuito. Le hice un flip y cambié el transistor NMOS por un PMOS. Pero volví a poner la fuente arriba, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Lo que vimos de la clase anterior, ¿verdad? Este circuito es equivalente, ¿verdad?, a tener una fuente acá, ¿verdad? 1,8. O sea que es equivalente a tener este nodo. Esto es equivalente a tener el circuito conectado, ¿verdad? Perdón. Esto es equivalente a tener este circuito conectado a tierra acá. Perdonen. Aquí va el transistor. Este es el transistor PMOS. Y eso es equivalente a tener esto acá. ¿No es cierto? Todos estos tres circuitos son equivalentes, ¿verdad? Entonces, por eso yo puedo hacer esto, ¿verdad? Entonces, si yo le doy vuelta y le hago un flip a mi circuito, tal y como lo hice acá, simplemente puedo mantener la fuente ahí arriba, ¿verdad? De 1,8. Solo que ahora vean que la fuente va pegada a RD. ¿Están de acuerdo? Y resolvemos. Vean que aquí el proceso es exactamente igual que el que acabamos de hacer. Vean que hasta los valores nos dan iguales. Vx es igual a 1.8 por 15K entre 15K más 20K igual a 771 voltios y esto es VGS. O sea, que en la solución del PMOS, VGS va a ser igual a menos 0,771 voltios. Nada más darle vuelta al signo. Y D es igual a, fíjese, a esta ecuación. Vean que es exactamente la misma ecuación que el NMOS. Nótense nada más que estoy utilizando
la ganancia del proceso PMOS, 50 en lugar de 100 que teníamos antes, y que estoy metiendo el valor absoluto de VTP. Aquí me decían que VTP es menos 0.5 voltios, estoy poniendo 0.5 acá. Hago la resta y encuentro la corriente y drain es igual a 56 microamperios. O sea que en un circuito PMOS tendremos 56 microamperios saliendo del drain. Aquí tenemos 56 microamperios entregando al drain. Cuando ustedes entreguen la respuesta del PMOS, van a tener 56 microamperios saliendo del drain. Simplemente. En NMOS, VGate drain tiene que ser menor que VT. Y VDrain es 1,8 menos la cabida en esta resistencia. Pero si ustedes quieren averiguar VD acá. Es 1,8 menos VRD, que es esto de acá. Luego, VGate drain, aquí tengo que partir esto, lo partí mal, perdón. Aquí tengo que separarlo. VGate drain menos VD es igual a VT, ya lo hicimos esto, pero voy a volver a hacer, ¿verdad? VGate drain menos VT es igual a VD. Reacomodo estos términos. Resto VGate menos VDrain, perdón, VGate menos VT, y eso me da que VDrain mínimo tiene que ser 0.271 voltios. Me suena conocido, ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo hicimos. Ok, y ese es VDrain mínimo. Entonces ustedes se vienen por acá y dicen, muy bien, entonces IDRD es igual a 1,8 menos VD mínimo. De esta misma ecuación de acá, ¿verdad? Pasan a este punto de acá, pasan VD a sumar allá, VD a restar acá. Sustituyen los valores de lo que hemos encontrado y encuentran que la resistencia máxima para este circuito no puede ser mayor a 27,3 K. Exactamente lo mismo que le dio al Razavi utilizando las ecuaciones del PMOS. No tiene por qué ser distinto. Okay, o sea que esta resistencia de acá tiene que ser 27,3 K. Si tienen dudas, analicemos el PMOS con lo que acabamos de averiguar. Okay. O sea, yo les acabo de decir que este circuito, para que se mantenga saturado, máxima ganancia, tiene que tener un RD igual máximo a 27,3 K. Bueno, hagamos el análisis acá en el PMOS, a ver si es cierto. Este es el circuito PMOS original, ¿no? Ok, con RD es 27,3 K. ¿Cuánto vale VRD? VRD, ¿verdad? Vean que ID va en esta dirección, va a ser igual a ID por RD, igual a 56 microamperios por 27,3 K. O sea, VRD es igual a 1,529 voltios. Y eso es igual a VDrain, ¿verdad? Que es esta tensión acá. Esta es VD en el PMOS. Vean que VDS es negativo ahora, ¿verdad? VDS es negativo porque aquí tenemos más tensión que acá, ¿verdad? Está bien. VDS tiene que ser negativo para el PMOS. La VS es 1,8, VD es igual a 1,59, así que VDS en ese transistor será negativo. Está perfecto. Conduce, está donde quiere que estar. ¿Cuánto es VG? VG es, de nuevo, el divisor de voltaje, ¿verdad? Pero fíjese que el divisor de voltaje ahora es distinto, ¿verdad? VG, que es igual a VX, no sé por qué le ponía VG, pero bueno, VX es igual a 1,8 por R1 entre R1 más R2. VGate igual a VX es igual a 1,0286 voltios. VGate drain es igual a 1,0286 voltios menos 1.529, ¿verdad? Que es lo que acabamos de averiguar de su VD. Y eso me da menos 0.5 voltios, que adivinen qué. Perdón, esto está mal. Es igual a VT, ¿verdad? Aquí es un más, ¿no? ¿Por qué? Porque VT a cuánto es igual a menos 0.5 voltios. O sea que estamos justo en el punto de saturación. O sea, se cumple lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, como ustedes quieran, yo prefiero siempre resolverlo por este lado. Si no, ustedes lo resuelven como lo hace el Razavi. Listos. No se enreden. Yo, mi sugerencia es siempre háganlo como si fuera un NMOS. Y luego multiplican por menos todo y ya está. Bueno, preguntas. Bueno, estamos, no sé si hay alguna duda extra con lo de la tarea. Todos estamos claros hasta mañana, ¿verdad? Sí, todos estamos claros. Profe, una consulta.
Sí. ¿Qué pasó? Así, profe, es sobre las tutorías. Sí, ¿qué pasó con las tutorías? No, la 3 y la 4 yo no se la he entregado, se la puedo enviar ahora en la noche o mañana en la No hay mañana, profe. problema, tráigamelas. No hay problema. Ok, muchas gracias, profesor, muchísimas gracias. Igual a todos los demás que me den tutorías, sigan enviando, ¿verdad? Ok, profe, se las envío por correo, como siempre, ¿ah? Nada más. Sí, por correo. Vean, la tarea, yo creé una carpeta especial, ¿verdad? En el TEC Digital, en la zona de tareas. Ahí ustedes pueden subir el documento .zip. ¿Ok? Traten de Ok, no profe. enviarla por correo, ¿verdad? O sea, el problema de mandarle el correo es que yo recibo, vean, sin mentirles, aproximadamente 150 correos al día. Entonces, muy difícil, ¿verdad? Ahora con todo esto, ¿verdad? Que todo es virtual. Entonces, a mí no me gusta recibir por correo porque las puedo perder. Entonces, yo prefiero que me las suban al TEC Digital. Si tienen un problema, entonces me escriben personalmente y me dicen, profe, no la pude subir al TEC Digital por esto, por lo otro. Ok, está bien. Pero traten de subirlos al TEC Digital. ¿Ok? Profe, entonces ¿Sí? no es a las evaluaciones, es una carpeta. Ya te lo voy a mostrar. Voy a dejar de compartir esto. Ok. Ya te lo voy a mostrar. Profe, voy a salirme de la conferencia. Muchas gracias, pura No vida. se preocupen, los que se quieren retirar no hay problema. ¿Ok? Pura gracias. Creo que ya la encontré. Entonces, Profe, vean, acá están mis documentos. ¿Lo están viendo todos? sí. Ok. ¿Por qué me sacó el curso? Perdón, me equivoqué. Ok, elementos activos, documentos. Aquí yo puse tareas. Y aquí puse respuestas tarea 1. Supuestamente ustedes tienen permiso de escritura, ¿verdad? Y pueden ver y escribir elementos. Entonces ustedes podrían poder guardar ahí. So, tengan cuidado no borrarle algo a un compañero, así nada más, ¿verdad? Que supuestamente ustedes nada más tiran ahí las tareas en .zip. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta. Sí. Usted cuando, bueno, un día usted estaba viendo un video de lo de el rectificador de onda completa y usted dice que IL uno lo puede tomar del capacitor. En la tarea puedo tomar IL igual del capacitor. No, y él se toma la resistencia. Yo seguro metí la pata yo cuando estaba hablando. Ah, ok, O ok. sea, y él Entonces en de la realidad misma vos calculas resistencia. sobre la resistencia, ¿verdad? No sobre el capacitor. Lo que se calcula, lo que el capacitor genera es la corriente pico, ¿verdad? Ah, ok, ok. Entonces IL está definido por la resistencia. La resistencia. Y Ah, pico ok. la define el capacitor. Ah, ok, ok. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Si no, lo paramos hasta acá. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, Eduardo? No, más bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, Hasta gente, luego, estamos profe. listos. Entonces, nos vemos. Suerte con la Gracias, tarea. profe. Gracias. Suerte, Esteban. Nos vemos con la tarea. Gracias, profe, Bueno, gracias. pues hasta luego.